Muy buenas tardes tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis, a las 12 horas aproximadamente, y se repite todos los miércoles también después del tema del día a las 2:30 en la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Megacanal, en el programa Mega Noticias desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua, y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México. Y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos, que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra hermosa ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, que nos ven por este medio, y a todos los compañeros que me están viendo por medio de mi Face. Muchísimas gracias por su atención, todos y cada uno de ustedes. Octava parte del encuentro de cronistas sinaloenses en Quila. Continuamos en el 9º lugar su servidor, profesor Ernesto Gatica Moreno, con el tema Ejidos que se formaron por la expropiación del Valle del Fuerte y que hoy son colonias de Los Mochis. Es un libro que se ha vendido bastante y mucho también se ha regalado. Ciertos recuerdos son como amigos comunes, saber hacer y reconciliaciones según Marcelo Proust. Un poco de historia de los sistemas de riego. La construcción de las principales obras de irrigación del norte de Sinaloa durante el periodo de 1883 a 1960 están relacionados con un doble interés: el fortalecimiento de dos entidades, el ejido y las empresas privadas. Es decir, se da bajo un ambiente de correspondencia entre la política estatal, que pretende dar una mayor utilidad económica al suelo rústico, programas de deslinde de terrenos baldíos, fraccionamientos, colonizaciones e irrigación, y la creación y fortalecimiento de las actividades empresariales en el campo y en general con el desarrollo económico del Estado y del país. Los principales sistemas de irrigación en el norte de Sinaloa hasta la primera mitad del siglo XX tienen sus antecedentes en dicho proceso. La empresa dedicada al cultivo y procesamiento industrial de caña de azúcar, así como a la producción de tomate y garbanzo para la exportación, amparados en la iniciativa de la política de concesiones para el uso y aprovechamiento de las aguas del río Fuerte, serán los responsables de la construcción de los principales canales de irrigación. Como fue el caso del canal Los Castes de 1890, construido por los colonos que llegaron con el sueño del socialista utópico Albert Kinsey Owen y apropiado en 1901-1904 por Benjamin Francis Johnston, cambiándole el nombre y llamándole Canal de los Mochis. Entender el proceso de evaluación y consolidación de una de las economías agrícolas más exitosas de México, como la sinaloense, conlleva el análisis y aplicación del uso y aprovechamiento de las aguas en la agricultura comercial, en este caso de las principales obras de derivación de las aguas del río Fuerte. Aspecto que se relaciona con el quehacer de los empresarios agrícolas y con la aplicación de la política pública en la zona del Valle del Fuerte y municipio de Ahome. Las primeras obras de irrigación, donde fueron los pioneros en el Valle del Río Fuerte, los testimonios encontrados registran a los empresarios agrícolas, don Zacarías Ochoa y a don Esteban Sacani y a Francisco Orranti Sarmiento, como los precursores de la irrigación en este espacio de Sinaloa. Junto a las necesidades de producción e industrialización de la caña de azúcar de la Hacienda del Águila 1883, la Constancia 1884 y la Florida 1888, propiedad de dichos empresarios, surgen los datos iniciales sobre el uso económico del agua del río Fuerte y su derivación a través de pequeñas obras de irrigación. Posterior a dichas obras, en 1886 fue otorgada la primera concesión para aprovechar las aguas del río Fuerte al ingeniero Albert Kinsey Owen por parte del gobierno federal. Este permiso se relacionaba con un amplio proyecto derivado de auge económico estadounidense y de la expansión de sus capitales para apoyar su comercio internacional, y tenían que ver con la construcción de una línea de ferrocarril internacional que partía de Kansas City, Estados Unidos, y concluía en las costas de la bahía de Topolobampo, México, y con la conexión de las tierras del río Fuerte, según Gil en 1957.
En 1886 arribaron a Topolobampo y después a esta zona los primeros colonos estadounidenses, iniciando con ellos la planeación y construcción de lo que hoy es la ciudad de Los Mochis, así como del canal Tastes, una de las obras hidráulicas más importantes de Sinaloa hasta la primera estatal del siglo XX. La Kansas City Sinaloa Invest Company inició la construcción del canal Tastes y su trabajo desde noviembre de 1890, construido a cargo del ingeniero Eugenio Teis, provocó una gran influencia de nuevos colonos de los Estados Unidos. Surgieron los campamentos en los Tastes, Bocatoma del Canal, Los Gatos, La Sultana y la terminación del canal, terminándose en 1892 cuando abrieron la boca del canal en Tastes y corrió el agua por el canal hasta llegar al público y Plat. Hoy, hace aproximadamente unos 120 y tantos años, nace la ciudad de Los Mochis en 1890 en el público y el Plat, cerca de Compuertas, donde vivían los santos, y el Pato porque eran los lotes o parcelas donde vivían los rebeldes, los quiques, los pateadores, Canal 2, hoy Boulevard Zacatecas y toda una parte norte de la tierra de Los Mochis actual. Esta obra, que entró en funcionamiento en julio de 1892, tomaba las aguas del río Fuerte en un lugar conocido como Los Tastes, ubicado en la margen izquierda de las corrientes del río entre el pueblo de Mochicahue y Zapotillo, del que tomó su nombre. El canal Los Tastes fue dedicado por la vía de hecho al gobierno mexicano. Nunca ratificó ni expidió título de concesión sobre las aguas debido a que los estadounidenses incumplieron con la presentación de los planos de la obra, así como con el depósito de fianza requeridas para asegurar el compromiso de la construcción. Por esos tiempos, en 1890, para ser más exactos y con objetivos económicos similares, llegó a dicha región, entre otros, un estadounidense, el ingeniero Benjamin Francis Johnston, un personaje con amplia relación financiera en Estados Unidos. Bajo su dirección prosiguieron los proyectos de irrigación en dicho valle, pero a escalas superiores. En septiembre de 1900, Johnston, en representación de la Sinaloa Sugar Company, solicitó también concesión para derivar las aguas de dicho río, y el 27 de junio de 1901, dicho personaje firmó el convenio de concesión al contrato. Lo amparaban para el uso de 25% del canal del río, así como para la edificación de las obras necesarias para construir el canal Los Mochis, que no era otro sino el mismo canal Tastes que le estaba robando a los colonos. Para iniciar la obra, Johnston y la Sinaloa Sugar Company compraron en diciembre de 1901 una porción de terreno de 40 metros de ancho por 1 kilómetro de largo, la Statland Company. Por este espacio cruzaban los canales Los Tastes, obra que había sido cedida por su propietario, la Kansas Sinaloa Investment Company, a dicha empresa azucarera a 5 meses antes. La Sinaloa Sugar Company adquirió el canal, lo amplió y modernizó, le instaló con puertas de hierro y mampostería para vaciar la mayor cantidad de agua, sin necesidad de bombeo en periodo de estiaje, y lo denominaron Los Mochis. Para 1905 dicha obra se convirtió en el eje central del sistema de irrigación, mucho más importante en el valle, el cual daba vida a una red integrada por 3 canales laterales y 10 de regadío, alimentado por bombas hidráulicas que cubrían las necesidades de 9.200 hectáreas cultivadas en lotes de 100 hectáreas de caña de azúcar, propiedad de la Uni Sugar Company en Los Mochis. Ante el crecimiento de las actividades económicas y con ellas de los problemas derivados del uso y administración de sistemas de irrigación del canal Los Mochis, en abril de 1909 se creó la Compañía Exploradora de las Aguas del Río Fuerte, donde el principal accionista era el mismo Johnston. Esta empresa sería a cargo de las actividades relacionadas con la compra de terrenos y la administración de los derechos de propiedad del 75% de las aguas del Río Fuerte. Para este tiempo, la Sinaloa Sugar Company no solo controlaba la misma parte del agua del Río Fuerte y tenía capacidad jurídica para imponer sanciones a los usuarios, sino que poseía un promedio de 60.000 hectáreas de las mejores tierras del valle. De este número, 48% eran terrenos cultivables y se ubicaban en los predios Los Mochis, Médanos de Pozole, El Águila y Bachomobampo. El canal de Los Mochis, según datos de la Secretaría de Agricultura y Fomento, irrigaba en ese tiempo 5.600 hectáreas, propiedad de la compañía, y 3.947 de los colonos y de otros particulares. Mientras que por otros canales denominados El Águila se regaban 2.529 más de la compañía. El sistema de irrigación puesto por estos 2 canales daba servicio a 12.076 hectáreas cultivados por caña de azúcar, maíz, tomate, arroz, alfalfa, la mayor parte del primer cultivo.
La expansión económica de la Sinaloa Sugar Company la llevó a controlar los mayores volúmenes del agua del río Fuerte, líquido que utilizaba en sus actividades de producción e industrialización de caña de azúcar. Para lograr dicho poder, sus socios formaron, como se ha señalado, la compañía explotadora de las aguas del río Fuerte, la cual tenía bajo su responsabilidad la administración de las 4 principales concesiones federales de agua sobre dichas corrientes, por el 25% de las aguas otorgadas a la Sinaloa Sugar Company el 27 de junio de 1901, por un metro cúbico por segundo, propiedad de la compañía azucarera El Águila, otorgaba el 10 de septiembre de 1904, por el 50% de las aguas comparadas al sustrato por la Fuerte Bay Company, la cual a su vez la enajenó en 1904 a la compañía, por 4 metros cúbicos por segundo de las aguas otorgadas a la Sinaloa Sugar Company el 28 de abril de 1920. Para la década de 1920, la Sinaloa Sugar Company dominaba el 81% de los 17 metros cúbicos, volumen y medio anual de las corrientes del río. Esta situación, junto con la proliferación del uso y a través de bombas sin respetar las normas establecidas, empezó a generar un ambiente de incertidumbre entre los empresarios agrícolas con derechos sobre el agua. Dicha situación atrajo en 1927 la intervención de la Secretaría de Agricultura y Fomento para buscar acuerdos entre los agricultores. Entre las medidas establecidas para resolver la problemática entre los usuarios se encontraba la suspensión de los trámites para concesiones de aguas mansas y la creación del primer reglamento sobre el uso de las aguas del río Fuerte. De igual forma, se dispuso que todas las tierras comprendidas en los sistemas nacionales de riego no cultivadas fueran ocupadas por la Comisión Nacional de Irrigación para su colonización. El reglamento, que tendría vigencia hasta mediados de la década de 1930, englobaba a los 64 usuarios concesionados en las aguas del río Fuerte y de los arroyos en los municipios de Ome y El Fuerte, los cuales las aprovechaban a través de 19 canales, 59 bombas hidráulicas. Como se ha indicado, un aspecto que resaltaba en el consumo de líquidos solevarios. Del total de usuarios sujetos al mencionado reglamento, el 11% disponían de un 85% extraído anualmente. En la margen derecha destacaban Aurelio B. Escobar y socios, Rafael G. Ibarra, Melcher, sucesores, Eduardo Arnold, miembro de la izquierda, la Unidad Sugar Company, Ramón Ross y Carlos Vega, la nación de Teodoro, Miranda Valenzuela, Jesús Cruz y Aurelio Ibarra. Atendiendo el gasto anual por márgenes de la corriente, existían 2 empresas que controlaban el líquido en la parte derecha, Aurelio B. Escobar y socios aprovechaban el 48%, mientras que en la parte izquierda la Unidad Sugar Company gozaba de un 76% de este líquido. Pero si el análisis se hace a nivel global, se concluye que los usuarios de la margen izquierda disponían del 72% de los volúmenes derivados, de lo cual se debía que en esa zona se localizaba uno de los complejos agroindustriales más importantes de Sinaloa y el país, relacionado con el cultivo y procesamiento de caña de azúcar. La Unidad Sugar Company, finalmente para 1930, contabilizando el total de derechos de agua, dicha empresa disponía a través de sus sistemas de irrigación del Sufragio, La Constancia, Los Mochis y El Águila, del 54% total disponible para uso agrícola del río Fuerte. Principales problemas con el uso y aprovechamiento del agua en la realización de las obras hidráulicas. Ante el fenómeno de concentración, la problemática derivadora de su administración, la proliferación de bombas de gasolina y la falta de agua en periodos de sequía, en enero de 1965 se conformó el Comité de Proirrigación del Valle del Fuerte. En este organismo se aglutinaban no solo los principales agricultores de la zona, sino las ilusiones de lograr las construcciones de obras de retención y derivación que les permitían retener y llevar los volúmenes de agua suficientes para impulsar sus actividades agrícolas con menor incertidumbre. Junto a las ya señaladas y a los estudios de los agricultores, la Comisión Nacional de Irrigación se encargó de los estudios técnicos tendientes a resolver los problemas relacionados por la falta de agua. Para fortalecer las actividades económicas, la dependencia concluyó que para aprovechar la posibilidad agrícola de la zona se requería cambios en las formas y mecanismos para retener y llevar el líquido. Las sugerencias incluían reformas tecnológicas con las cuales se sustituirían los canales bajo el método de avenidas por canales de gravedad. Se proponía redimensionar el sistema hidráulico y construir un canal de dimensiones superiores al de Los Mochis que diera vida a una amplia red de distribución. Los trabajos de la Comisión Nacional de Irrigación y del Comité Pro Irrigación tuvieron que ser suspendidos debido a que en septiembre de 1938 la política de reforma agraria irrumpió con un ímpetu devastador en las tierras del Valle del Río Fuerte.
Las tierras y los principales sistemas de irrigación fueron afectados, entre ellos los de la Compañía Explotadora de las Aguas del Río Fuerte, Johnston, y Compañía Azucarera del Águila, Compañía Agrícola de los Mochis, Compañía Agrícola de Constancia, Strater Land Company, Rafael G. Ibarra, Edward Arnold y la Asociación de Teodoro Miranda. Y el 9 de diciembre de 1938, en el acta de entrega de las tierras a los campesinos y de la formación del sistema ejidal, las autoridades federales y estatales reiteraron algunos de los normas a seguir en torno a los convenios establecidos con las empresas expropiadas. Se indicaba, por ejemplo, que la Unit Sugar Company tenía derecho a recoger las cosechas de caña durante algunos años por la naturaleza propia del cultivo y apoyaría con créditos de avío y reaccionar a los ejidos constituidos en sus antiguas propiedades, mientras que los ejidos formados continuarían produciendo caña para el ingenio azucarero y para utilizar los sistemas de irrigación de las empresas pagarían cuotas de compensación y mantenimiento de las obras, aspecto no aceptado por el sector ejidal, según Gil en 1957. En enero de 1939, por decisión del presidente Lázaro Cárdenas del Río, los sistemas de riego de Sufragio Constancia, El Águila y Los Mochis, propiedad de la Unit Sugar Company, pasaron a poder del Estado y fueron entregados para su administración a los ejidatarios. Para ello, de igual manera que el impulso de la producción agrícola, se estableció un sistema de explotación colectiva bajo la recién creada Sociedad de Interés Colectivo Agrícola Ejidal, la SICAE. La reforma agraria no solo expropió las tierras, sino afectó los derechos de propiedad establecidos en los títulos de concesión de las aguas del Río Fuerte. Sin embargo, a pesar de haber perdido sus tierras, la política nacional fue benéfica con la Unidad Sugar Company, al decretarse que todas las tierras ejidales bajo la zona de influencias y de los ingenios estarían obligados exclusivamente al cultivo de la caña de azúcar. Este compromiso se complementaría el 23 de julio de 1943 por el acuerdo del presidente Manuel Ávila Camacho, con el cual se concedía prioridad exclusiva en el uso del agua del Río Fuerte para el riego de los cultivos de caña, según la SARCE de 1986. Esta era una disposición influida por los acontecimientos internacionales, la Segunda Guerra Mundial, por la política nacional de industrialización, aspectos que en conjunto permitieron a la Unit Sugar Company continuar gozando de los beneficios de las tierras y el agua del Valle del Fuerte. Junto a la orden de prioridad sobre el agua del Río Fuerte para el cultivo de la caña y el progreso empresarial, las unidades de agua crecieron y de igual forma el número e intensidad de los conflictos por ella. Ante la primacía de la caña de azúcar sobre estos cultivos, parte central de los productos derivados del Valle del Fuerte exige una distribución racional y equitativa del agua, rechazando la política de propiedad para el ingenio y la SICAE. Para dar respuesta práctica a ellos, los agricultores se organizaron para impulsar los reglamentos del uso de las aguas y promover mejores obras de irrigación. Para estos tiempos, el caos y conflicto eran aspectos cotidianos en la distribución de las aguas por el canal Los Mochis, que para entonces estaba cubierto por cientos de bombas que tomaban el agua, muchas de ellas de manera ilegal, propiedad de agricultores privados y ejidales, situación que se agravaba aún más en los años de sequía y en periodos de estiaje. El conflicto entre los intereses de los productores hacía sentir la urgencia de modernizar los sistemas de irrigación, construir obras de almacenamiento y considerar un marco institucional que diera seguridad en el uso de las aguas. La actividad empresarial, aspecto que desde la década de 1920 Johnston y posteriormente la Unit Sugar Company había insistido ante el gobierno. El uso de las aguas de los ríos, que en ese tiempo obedecía a reglas locales, empezaron a cambiar a partir de diciembre de 1917, fecha en la que se declaró el río Fuerte, al igual que el río Sinaloa, el resto de las propiedades al frente del estado de Sinaloa, propiedad nacional por el gobierno del presidente Venustiano Carranza. A partir de ese momento, y de manera simultánea, otros usuarios de la entidad, los agricultores de esta zona, empezaron a regularizar sus aprovechamientos o a solicitar concesiones para llevar dicho líquido, atendiendo a las posiciones de la Ley de Aguas de 1910, que entre otros define las aguas de jurisdicción federal bajo el concepto de dominio público y de uso común, y daban poder al Ejecutivo para otorgar concesiones a los particulares, permiso para la construcción de obras y la posibilidad de expedir reglamentos para el uso y aprovechamiento de las aguas de uso agrícola. En 1925, Johnston promovió el proyecto de construcción de una presa en Balojaqui y la instalación de los primeros registros hidrométricos y que permitiera conocer las potencialidades del Río Fuerte para planear el desarrollo agrícola del Valle del Fuerte.
En 1936, la Union Sugar Company contrató a los ingenieros estadounidenses Alton Brownwell para mejorar y ampliar el sistema de irrigación con el objeto de dar los primeros pasos para construir una gran presa de almacenamiento sobre el río Fuerte. Sin embargo, esta iniciativa se vio inhibida por la política agraria del gobierno de Lázaro Cárdenas, así nos maneja la SAFE en 1986. Los aires de la revolución introdujeron un nuevo enfoque en la relación del poder con respecto a las clases sociales que integraron nuestra comunidad, y como es natural, a esta nueva influencia no escapó el ingenio. Así sus tierras fueron en su mayor parte expropiadas para fines agrarios, empezando con la gran dotación integral de 1938, en la que los campos cañeros, propiedad del ingenio, fueron convertidos en ejidos y sus trabajadores agrícolas en ejidatarios. Sus trabajadores industriales a su vez empezaron a considerarse un poderoso sindicato digno y respetable. Aquella organización empresarial que nació en ese mismo siglo, afectando su primera zafra en 1903 con una molienda de 21.000 toneladas de caña y una producción de azúcar de 1.350 toneladas, es ahora una empresa con capacidad sensible 10 veces mayor. La operación política regional de las expropiaciones del cardenismo le correspondió 4 gobernadores, por Sor Manuel Páez, 1936-35, de tinte callista, el cual al ser desaforado fue sustituido por Gabriel Leiva Velázquez, 35-36, de tendencia cardenista. La ejecución de las ejecuciones expropiatorias la llevó adelante el coronel Alfredo Delgado, en 1937-40, de matiz callista, y finalmente Rodolfo Teloaiza, quien gobernó desde el 40 al 43, vivió las consecuencias inmediatas de dicho proceso y fue asesinado en este último año. Es una parte de mi libro, ejidos que se formaron con la expropiación en el Valle del Fuerte y que hoy son Colonia de los Mochis. Muchísimas gracias por su atención. Esta crónica continuará con un nuevo tema. Nos vemos el próximo sábado.